Yo creo que la dirigencia va a tener que apurarse un poco, ¿eh? A mí me parece que entiendo lo que quieran decir, que no están las condiciones, pero me parece que si no... O sea, entiendo que desde donde están situados ellos no vean madura la cosa, no estén todas las condiciones dadas, no haya la suficiente decepción, pero la gravedad en sí que tiene el fenómeno hace que si este fenómeno se termina encarnando de verdad y termina creciendo, va a ser muy difícil después. Sí, lo de Davos ha llamado poderosamente la atención en el mundo porque fue una performance que no habían visto nunca, Claro. es decir, alguien que se ha identificado tanto a su propio discurso que no tiene en cuenta ningún dato de la realidad, ni siquiera con quiénes está hablando, ni a quiénes se está dirigiendo. Claro. Entonces, fue muy novedoso para todos, porque habló en una lógica... Claro, Davos es un determinado tipo de acuerdo entre el mercado y los estados. Uh-huh. No es un acuerdo en el interior del mercado exclusivamente. Entonces, que un señor haga el chiste de que a ninguno le hace gracia pagar impuestos, o que el mundo está dominado por el comunismo, Uh-huh. o implicar a la democracia cristiana, al nacionalismo, a todos en el colectivismo, y bueno, sí, terminó teniendo una tonalidad delirante. Claro. Y por lo tanto captaron finalmente algo que por otro lado les resulta muy atractivo, que es esta performance, porque además no está solo en el mundo, es decir, Elon Musk después lo recoge, claro. Y todo esto tiene su propio marketing, ¿no? Él, por ejemplo, creo que tuiteó, como Pedro Sánchez habló después, en el estilo de Pedro Sánchez, infinitamente más sosegado y más medido, dijo que no cayeran en las coartadas del neoliberalismo. Me parece que eso lo añadió después de escucharlo. Uh-huh. Claro, él después tuiteó que mientras que lo de Sánchez tenía X viralizaciones, las de él superaban mucho, y él cabalga sobre eso. Es un hombre no de las instituciones, sino de las redes. Y por lo tanto, entre lo que ha sistematizado él como un discurso bastante inconsistente, porque claro, también hay que añadir que se habla mucho de la locura de este hombre, pero creo que hay que empezar también a referirse mucho a la inconsistencia que tiene, claro, a la cantidad de lagunas que tiene ese discurso, claro. Porque uno podría estar frente a alguien que está, vamos a decir, poseído por una idea que lo atraviesa, pero mantener un rigor, digamos, pero carece de todo rigor. Es decir, que la sorpresa de Davos fue no solo el despropósito que había desde el lugar en el que hablaba, sino también la cantidad de lagunas impresionantes que había. Pero como no está solo, sí, perdón, no, después en lo más y pues, te escucho, perdón, yo te interrumpí, hay un pequeño delay, entonces por ahí te llega un poco tarde a vos o a mí la respuesta, pero te escucho, Jorge. No, después decía que no estaba solo, porque a la vez Elon Musk retuitea lo que él dice, y a la vez sí hay una corriente mundial que tiene peculiaridades muy distintas según los distintos momentos de la ultraderecha mundial, anti-Estado. Eso sí está... Claro. En el clima de época. Ahora, ahí vos planteas algo, me ciño un poco a lo que escribiste en página 12, porque la verdad que me resulta muy interesante, porque todo esto que a uno por ahí se le complica unirlo, vos lo haces de un modo muy claro. Por un lado, esto de que él
cree que en la historia lo considerará un genio, entonces no le importa demasiado negociar con el modo de hacer política, pero vos lo relacionás con algo que también es interesante y es cómo el neoliberalismo financiero, el capitalismo financiero, ha ido abandonando cada vez con más tranquilidad la idea de que la democracia es un par con el que puede avanzar. Y vos relacionás una cosa y la otra de un modo que es interesante, que nos lleva a lo siguiente, ¿no? Y es qué tipo de ensayo se está haciendo en la Argentina, ¿no? Ahí está la cuestión para mí. La Argentina es un ensayo de eso. Es decir, el capitalismo y la democracia han entrado en una relación inestable, en una relación que no está en absoluto garantizada como estuvo en otra época, en donde casi se llegaron a considerar sinónimos. Se ha desencadenado en la etapa financiera del capitalismo una puesta en tela de juicio de la democracia y un intento de que no haya control democrático de los poderes. Y en la Argentina está ese laboratorio porque en ningún lugar del mundo se ha podido realizar en una cultura compleja al menos, como es por ejemplo la cultura política argentina, un experimento así. Y por lo tanto le prestan mucha atención. Y el otro aspecto, ya que has tenido la amabilidad de citar mi artículo, es el carácter catastrófico que tiene, porque al fin y al cabo todos los teóricos del neoliberalismo siempre han tratado de explicar la gobernabilidad que tiene el mismo, o cuáles son las condiciones de su gobernanza. Claro. Y en cambio, en este caso, como no ocurran próximamente giros que ahora no podemos analizar, todo parece estar abocado a algo catastrófico. Jorge Horacio Marmurek te saluda en términos de eso catastrófico que uno intuye en el horizonte frente a un capitalismo acelerado, y hay una corriente que es esos aceleracionistas que son extrañísimos porque proponen acelerar el capital hasta su condición última, que básicamente todos creemos que es que nos lleva a puestos y deberíamos vivir en una empresa y no vivir en un Estado. La realidad de la cotidiana, de lo que nosotros podemos tocar y ser palpable, se contrapone contra este hecho, ¿no? Tener un presidente más atento al mundo de Internet, a lo que son los likes, los me gusta, y a un séquito de gente que puede venir de la Argentina, de Portugal, de Italia, de Estados Unidos, que considera creíble y potable eso en lo cual se han puesto de acuerdo, que es creer que hay un mundo que conspira contra su libertad. Una cosa muy extraña, porque es gente que 20, 30 años atrás no se hubiese animado a decirlo en público. No. Ahora por eso digo que hay una cultura emergente antiestado. Lo que pasa es que ese aceleracionismo al que has hecho referencia antes, preferentemente es en el mundo anglosajón donde más desarrollos teóricos ha tenido, ¿no? Claro, en un lugar en donde ya de por sí en la Argentina tenemos problemas con respecto a cierta endeblez de algunas instituciones, más los problemas que trae siempre el endeudamiento, más el problema que se añade con respecto a que la moneda es muy frágil con respecto al dólar, el aceleracionismo en Argentina es directamente, no lo probarían en Europa, no lo probarían, es decir, lo que hace Milei en Europa no tendría lugar ni siquiera cuando la ultraderecha gobierne, no sería factible. Claro, probarlo en Argentina es mucha la posibilidad de que el resultado sea una fatalidad. Claro. Sin dejar de tener de lado lo que ustedes señalan, que es que hay un gusto, por ejemplo, yo estaba hablando con unos responsables políticos de Podemos el otro día, de Sumar, que cogobierna con el PSOE, y me hablaban de que quieren prohibir fumar, yo soy fumador, pero sí, con esto no tengo nada personal. Fumar en las terrazas, en la calle, ¿no? Ya está prohibido en Barcelona. Bueno, ¿qué pasa? Eso regalo para la ultraderecha. Claro. Porque en la ultraderecha actual se piensan 2 veces antes de prohibir algo. Y ese es un resultado pospandémico, ¿no? Es decir, la idea de que la ultraderecha ha hecho... Lo que pasa es que Milei es un caso ya
el extremo de los extremos, y una cosa muy interesante sería discutir en Argentina por qué este hipérbole que es Milei, este caso extremo, exagerado, de qué pliego de la cultura argentina pudo haber salido algo semejante. Claro. ¿Tenés tenés una teoría previa, digo, o como lo has pensado? No, tengo intuiciones literarias. Primero, el gran antecedente literario de Los Siete Locos, claro. Aquella el astrólogo dice, claro, de la revolución, esta revolución que es bolchevique, fascista. Bueno, ya veremos de qué se trata, responde el astrólogo. Después aquel momento que sí viví en directo de López Rega y Isabelita, que entró una licuadora monumental en el Estado, fatídica. Luego hay un anarquista, Borges, con la máxima admiración digo esto, pero Borges era un anarquista de este estilo, un tipo que defendía un individualismo al límite, decía que había que construir un mínimo de Estado, soñaba con una sociedad donde no hubiera pasaportes, decía él. Eligió morir en Ginebra porque él pensaba que no había noción de patria, y a la vez apoyó dictaduras. Eso sería como un pequeñísimo apunte para empezar a pensar. Hay un texto de Borges sobre el Estado con respecto a esto que da algunas señales, pero no hay mucha, en la política no hay muchos fenómenos más, ¿no? Claro. Y la última, te llevo justamente de vuelta a la política. Se habla mucho, digo, habrá una marcha y un paro y una marcha esta semana. Se habla mucho de en qué lugar queda la dirigencia política. Uno piensa que es demasiado pronto, digo, después de lo que ha pasado, para pensar que alguien encabece rápidamente algún tipo de oposición pensando en el futuro, pero en todo caso también uno que ve que todo lo que está sucediendo es medio defensivo, ¿no? Bueno, no toquen esto, no rompan lo otro. ¿En qué momento te parece que eso vuelve a pasar a convertirse en propuestas que puedan, en todo caso, enganchar a alguien, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión más importante, me parece, ¿no? Yo el día de la marcha acá en el Círculo de Bellas Artes voy a coordinar una mesa redonda de militantes con Errejón y otros, entre militantes e intelectuales que quiero que, porque además desde el 76 que estoy acá, tengo por costumbre que no quedemos a solas allá, ¿no? Me interesa internacionalizar el problema todo lo que se pueda. Claro. Y también va a haber varias marchas en Europa, y también va a haber una cacerolada en la embajada. Yo creo que la dirigencia va a tener que apurarse un poco, ¿eh? A mí me parece que entiendo lo que quieran decir, que no están las condiciones, pero me parece que si no... O sea, entiendo que desde donde están situados ellos no vean madura la cosa, no estén todas las condiciones dadas, no haya la suficiente decepción, pero la gravedad en sí que tiene el fenómeno hace que, si este fenómeno se termina encarnando de verdad y termina creciendo, va a ser muy difícil después. Muy difícil, porque tenemos un país. Muchas veces Zaffaroni habló conmigo de las ventajas del parlamentarismo, de no depender de un país, no estar en un país presidencialista, y ahora sí recuerdo más que nunca esas palabras, ¿no? Es decir, porque en España hubo de golpe una moción de censura y Rajoy quedó afuera. Claro. Pero ¿cómo es el mecanismo en Argentina? Entonces, como no hay un mecanismo, y como tiene que ser resuelto todo en el orden constitucional e institucional, porque si no nos puede aparecer algún salvador mucho peor. Me parece que la dirigencia política que está identificada en la Argentina todavía con un proyecto transformador, tengo la impresión de que va a tener que apostar, acelerar un poco, ¿no? Jorge, como siempre, sí. Un placer, y gracias, y bueno, ojalá gracias. Que llegue la charla que estarán teniendo ahí con Íñigo Errejón y todos los demás. Sí, todo el mundo acá tiene sus esperanzas depositadas, mando la propaganda, en el querido Axel y tal vez un poco Juan Grabois. Bueno, esto bien. Es lo que... Recordemos que Argentina
tiene especialidad en deglutirse candidatos esperanzadores cada 15 días, ¿no? Bueno, pero estamos en un momento diferente. Eso también, eso es verdad. Y que reaparezcan los deglutidos también. También. Jorge, gracias, un abrazo grande. Y gracias, Jorge. Un abrazo. Que andes muy bien. Jorge Alemán, escritor, psicoanalista, un pensador, está allí en España. Y desde allí, como él mismo decía, va a estar acompañando el paro y la marcha del 24. Es un hombre de pensamiento, ¿no? Entonces es interesante por esto. Les recomiendo el artículo porque me parece que mezcla un montón de estas inquietudes que todos tenemos. Digo, ¿cómo hacer para mezclar un poco las impresiones de la persona, que es el presidente, las que te genera, con la marcha del asunto, ¿no? Y del proyecto que avanza. Sí.